La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y en el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas desde diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Reconstruiremos desde este espacio la praxis discursiva del oficio de hacer historia, acudiendo a la remembranza individual y colectiva de importantes personajes que han contribuido al campo de la historia en México. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta primera sesión del ciclo 2025, enero-junio, nos acompaña el doctor Will Fowler, académico de nuestra institución por Escocia. Muchas gracias por compartir con la Academia Mexicana de la Historia tu trayectoria, doctor Fowler. Me da mucho gusto que nos acompañes desde Escocia. Buen día aquí en México, buenas tardes, noches allá. Buenos días, Araceli. Es para mí un verdadero honor y un placer el poder estar aquí y formar parte de estos diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Me siento muy honrado y en fin, espero pues que lo pasemos bien hablando. Claro que sí, y por supuesto conociendo de tu gran trayectoria para quienes nos acompañen. Pero yo tengo una pregunta inicial, porque naciste en Barcelona y pasaste tus primeros años, me imagino, en esta ciudad. Tu madre era española, tu padre inglés, y luego, ¿cómo vas trasladándote a ese otro espacio que va a ser Escocia? Y en medio de esto te encuentras con la historia y te vuelves un importante historiador del siglo XIX mexicano. Sí, bueno, es cierto. O sea, yo nací en Barcelona y de hecho soy más español que británico. Lo que pasa es que como me llamo Will Fowler, pues cuando la gente oye mi nombre y me viene a ver, no, la primera impresión que tiene se quedan un poco impactados de que me oigan hablar así como un pinche cachupín, ¿no? Sin tener un acento inglés, ¿no? Entonces yo nací en Barcelona, me formé allá, ahí pasé pues toda mi infancia, toda mi adolescencia, dijéramos, la prepa, hasta que me fui ya a Inglaterra a la universidad. Eh, Mi padre era inglés, mi madre española, como hemos dicho, y mi padre, al ser inglés, dijéramos, él se ocupó de que yo fuera a un colegio inglés en Barcelona, ya porque él tenía la intención, un poco pensaba que me iría mejor si estudiara en una universidad británica. Y yo en aquella época lo que quería estudiar era arte dramático y filología española. O sea, a mí lo que me iba era la literatura, el teatro, y en aquella época en España no se podía estudiar teatro como licenciatura académica. O sea, se podían hacer cursos especializados, ¿no? Pero no se podía, dijéramos, estudiar la carrera de arte dramático, que sí que era posible en el Reino Unido. Y Ya. mi intención era ir, estudiar teatro y regresar a España y convertirme en actor, director de teatro y novelista. Digamos, era mi plan. Pero fue ir a Bristol, donde cuando uno estudia filología en un contexto británico, no solo se estudia la lengua y la filología y la literatura, porque la literatura es, dijéramos, donde se encuentra la expresión más sofisticada de la lengua, ¿no? Se estudia también la historia, porque la Ya. idea es de que para entender el contexto de esos textos literarios que se estudian, hacer una visión un poco, se enfoca, dijéramos, el tema de una manera holística, ¿no? Cultural. Eh, Me encontré con que uno de los profesores que estaban en Bristol era Michael Costello. Michael Costello, el gran historiador, uno de los grandes historiadores británicos especializado en la historia de México,
sí. especializado sobre todo en esas primeras décadas nacionales, autor de la Primera República Federal, de la Primera República Central y después del libro sobre bonos, y en fin, toda una autoridad. Y además, no solo toda una autoridad, sino que el señor era de estas personas que cuando entraba en clase no se olía la pólvora, ¿no? La- la- uno vivía la historia en sus clases. Ya. Entonces, por un lado, el tenerlo a él de profesor ya me entró un poco el interés por la historia. Por otro lado, una novela que escribí en aquella época de estudiante, pero que obviamente nunca se publicó, era una novela histórica que trataba de la guerra hispano-cubana de 1895-98. Y ahí me entró el gusanillo, dijéramos, de la historia, porque hice la tesis de licenciatura sobre esa guerra a través de La Vanguardia, el periódico La Vanguardia en Barcelona. Y yo decidí hacer esa tesis un poco para ayudarme con la novela. Pero fue entrar y abrir periódicos de la década de los 1890 y entrar en la historia y vivir la historia y encontrarme ahí, que ya cuando decidí entonces hacerme académico y hacer un doctorado, ya fui directo a Michael Costello y dije, bueno, pues, ¿sobre qué hago la tesis doctoral, no? Y fue él el que me dijo que por qué no hacía una tesis doctoral sobre México, el México independiente, y me propuso que hiciera un trabajo biográfico y me propuso la posibilidad de hacerlo sobre Mariano Paredes de Arriaga, porque en aquel momento, y todavía de hecho, no había una biografía sobre él. Sí, lo Uh, tienes pendiente. También sí, ¿verdad? Sí, sí. Una biografía también me puso de posibilidad a Gabriel Valencia, que también todavía nos falta una biografía de él, y a José María Tornel. Y yo escogí José María Tornel simplemente porque era escritor, además de político, entonces a mí como me iba la literatura, pensé, pues por ahí a ver. Pero en aquel momento sin verdaderamente saber nada de México, o muy poco de México, y sin saber nada de Santa Ana, porque claro, sería a través de Tornel que... Claro, sí, sí. Y te voy a interrumpir un poquito porque fíjate que justo te gradúas con honores en drama y español y entonces de pronto uno se imagina, la actuación y el español son las pasiones que se funden con la historia, lo tenía aquí en mis notas, se funden con la historia y nos van a perfilar a un gran narrador, un gran escritor como lo eres, pero con esta vertiente, esta beta que se empieza a delinear por la historia con obviamente el acompañamiento de quien va a ser tu director de tesis, Michael Costello. Entonces, bueno, a él le dedicas incluso tu primer libro, Sí. incluso antes de que la tesis se convirtiera ya en libro, ¿no? Y me imagino que él va a marcar mucho de lo que es ahora Will Fowler. Sí, totalmente. Pero también digo que, o sea, por un lado está Michael Costello, que fue fundamental. Y además un hombre increíblemente generoso que dijéramos, continuó siendo casi como un director de tesis de por vida, ¿no? Hasta que tristemente falleció, pero él siempre leía mis manuscritos y me aconsejaba. Pero cuando yo hice el doctorado con él, claro, el primer año estuve en Bristol con él, pero el segundo año tuve que venir a México a hacer investigación de archivo. Y entonces, en aquel momento, él, que era amigo de Josefina Zoraida Vázquez, no, se puso en contacto con ella y le preguntó si ella me podía hacer de directora de tesis, dijéramos, mientras yo estuviera en México. Porque claro, Sí, en aquella época no teníamos correos electrónicos, eh, sí, los faxes, pues quién sabe cómo ni cuándo, ¿no? Las llamadas de teléfono eran carísimas y mandar una carta podía tardar 4 meses porque alguien se debía leer las cartas por el camino, ¿no? Entonces, claro. me fui a México por 9 meses. Digamos, el Colegio de México se convirtió en mi casa de una manera informal, ¿no? Sí, Y entonces tuve a Josefina Vázquez de directora de tesis aquí, o sea, aquí, allí en México, sí, durante sí, los primeros 5 meses. Entonces ella se fue de sabático y me pasó con Ann Staples, también del Colegio de México. Y de hecho, sí. ellos tres son mi trinidad, ¿no? En cierta manera. Y ellos, y los tres han sido
muy importantes en términos de lo que ha sido mi desarrollo y mi evolución como historiador. Sí, de hecho, también parte de ese trabajo que hiciste aquí con Anne y con la doctora Josefina van a marcar otra de tus líneas y se va a convertir también en un libro. O sea, vas ampliando a partir de estas sugerencias que te van a hacer con José María Tornelli Mendívil, Mariano Paredes y Arrillaga, Gabriel Valencia, Mariano Arista, y bueno, obviamente te decides por José María Tornel. Él te lleva a Santana, por supuesto, porque pues va a ser su leal seguidor, y luego realizas todo lo que tiene, toda una gran beta que lleva años en tu quehacer, que es este otro personaje. Pero ya entraremos en el caso de tus libros y de Santana. Quisiera que nos comentaras cómo te introduce el profesor Costello al uso de la biografía, a esta herramienta de explicación para investigar, para poder ayudarnos a entender de mejor manera procesos que de otra forma sería un poco más difícil poder tener la referencia, pero a través de la biografía es posible y tú lo vas a llevar a su máxima expresión, aunque con una primera observación por parte del doctor Castelo que te hizo casi tirar la toalla, ¿verdad? Sí, bueno, Michael Costello era un director, era un director de tesis y creo que como ya como director de tesis he intentado un poco emularlo o copiar su manera de dirigir una tesis, en el sentido de que finalmente cada alumno de doctorado es distinto, ¿no? Hay alumnos de doctorado que responden mejor si uno es muy cariñoso, no lo apapacha, no lo cuida, y hay otros que funcionan mejor con el látigo, ¿no? Sí, así Entonces, es. él era un director, conmigo era muy duro, pero claro, yo pensé, al final, después lo ves y sabía que eso es como yo respondería, ¿no? Él, yo creo que él en aquel momento estaba escribiendo la Primera República Central y en cierta manera le convenía que alguien hiciera una tesis doctoral sobre uno de estos personajes porque quería saber un poco qué estaba pasando a través de la biografía de unos individuos. Yo creo y esto es algo que lo he desarrollado más adelante, pero con el tiempo, inspirado por él, pero también simplemente a base de escribir biografías y de investigarlas. Y es algo que yo he dicho en un artículo que salió en Secuencia, donde lo he comparado con la filosofía de fútbol de Johan Cruyff, así ¿no? Uno de los grandes jugadores del Barça, obviamente, ¿no? Que hablaba de que había que jugar un fútbol total, ¿no? Y eso implica que un jugador puede estar en todas partes, puede ser defensa, pero si hace falta está de delantero, si hace falta, pues se puede, se entrena de tal manera que practicas todas las posiciones. Pues la biografía te permite hacer una historia total. Te permite hacer una historia total porque necesitas poder trabajar lo íntimo, lo privado, como lo público. Si el personaje es músico, tienes que hacer historia de la música. Si es economista, tienes que ser también un experto de la historia económica. Si es un empresario, tienes que saber de historia empresarial. Y finalmente, y una figura como Tornel, que es escritor, que es con quien empecé, obviamente, ¿no? Pero que es escritor, pero que es político, que es senador, que es diputado, que es gobernador, que es militar, ¿no? Uy, Necesitas tener todo eso. Entonces, claro, lo que fue interesante, lo que aprendí con Costello, sobre todo, es que mi tentación inicial era escribir una biografía casi como una novela, ¿no? O sea, que perderme digamos, los detalles personales. Y lo que él me forzó a repensar esa aproximación, simplemente diciéndome que tenía que ser más temático, ¿no? O sea, que finalmente los capítulos de la tesis era mejor que fueran temáticos y que no fuera una tesis cronológica. Y quizás hablaremos de eso después, pero claro, el libro que finalmente publiqué sobre Tornel en el 2000 es un libro completamente distinto a la tesis doctoral, porque ahí sí que, dijéramos, retomé ese trabajo, pero lo hice de una manera más bien cronológica, más bien como una biografía, sin perder, ¿no? Esa visión, dijéramos, temática de la tesis. Pero la tesis es muy seca. bueno, sí, muchas veces, y atendiendo las sugerencias de nuestros mentores,
pues uno realiza a pie juntilla lo que nos van marcando. Aunque sí, lo cronológico está en toda tu obra y eso es como parte ya de Will Fowler, ¿no? En esa perspectiva, sí, biográfica, cronológica, pero también de entender los procesos que enfrentan los individuos, que pueden llegar a marcar cambios en estos o estos individuos ser tan importantes que también generan cambios a una escala mucho más amplia, ¿no? Y en medio de ello, pues la historia de los propios sujetos, ¿no? Que suele ser fascinante porque muchas veces desde escalas muy micro, pues puede uno entender tendencias o actitudes que van a desembocar en procesos mayores. Y eso es lo fascinante de la biografía y lo fascinante de tu trabajo. Porque finalmente una biografía te permite entender el por qué una persona, ¿no?, toma ciertas elecciones. Y eso te permite entender no solo un individuo y las opciones y las elecciones de un individuo, pero lo que representa eso a un nivel más general, ¿no? Simplemente había, por ejemplo, para hablar de Santa Anna, ¿no? Parecía que cambiaba de bando fácilmente y que en un momento está representando una cosa y en otro momento está representando otra. Pero cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo, pensando a nivel regional en la década de los 1820, ¿no?, y sus simpatías a nivel nacional, es posible ver que él es capaz de hacer una distinción entre los yorquinos que están en la Ciudad de México y los yorquinos que son sus enemigos a nivel local, porque es la familia de los Rincón, ¿no? Entonces, eso ayuda a entender que un individuo puede tener, ¿no?, simpatías con Vicente Guerrero y compañía a nivel nacional, pero a nivel local puede tener simpatías completamente, aparentemente contradictorias, pero no lo son, porque finalmente, digamos, los yorquinos a nivel veracruzano no, son otra cosa comparado con los que están en la capital o a nivel nacional. Y eso te abre ventanas que después las puedes aplicar, ¿no? Las ideas que uno aprende de eso se pueden aplicar, ¿no?, a un contexto mucho más general. Claro, y entonces estas vidas polifacéticas y que a veces duran periodos muy largos, porque en realidad van a ser 4 décadas, ahorita si quieres más tardecito lo tocamos, porque me parece que sí es muy importante y en ese sentido, obviamente, dar pistas para los lectores, para los historiadores, para grupos de historiadores o tendencias en la historiografía que a veces no son tan perceptibles. Y por supuesto, obviamente, esta idea muy nacionalista del rechazo a un personaje como Santana, ¿no? Que al final de cuentas, pasados los siglos, sigue pesando esa marca negativa en su persona. Pero bueno, lo tomaremos en un momento. A mí me gustaría simplemente en este primer segmento redondear que obviamente el profesor Castelo, la doctora Zoraida Josefina Zoraida Vázquez y Ann Staples fueron parte de tus profesores. ¿Algún otro profesor que recuerdes en este ámbito de formación para cerrar? A ver, para cerrar, pero claro, no tiene que ver con la historia de México, pero un profesor fundamental para mí también en Bristol era Tony Turull. Tony Turull, que era un profesor catalán que enseñaba literatura catalana, pero también tenía un libro sobre la Revolución Cubana y que fue a través de él que la idea de escribir una novela sobre Cuba y, digamos, esa rama de investigación un poco fue gracias a Tony Turull. Entonces también habría que mencionar. No, pues perfecto. Con esto redondeamos esta primera fase que siempre es muy importante y que de pronto cuando estamos en otros escenarios no es tan visible. Esa parte formativa suele quedar, si no en el pasado, no es algo que recurrentemente lo traigamos al presente y por eso para mí es muy importante siempre recurrir a este encuentro con nuestra memoria para darle pues el peso a esos personajes que fueron importantes. Así Perfecto. que, si te parece, vayamos al segundo segmento con las vistas del pasado que has hecho, pues a partir de ciertos personajes. ¿Te parece bien? Me parece perfecto.
Estamos de vuelta con el doctor Will Fowler. Él es corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Escocia y estamos platicando sobre pues, su trabajo historiográfico. Ya nos ha comentado sobre su tiempo de formación hasta llegar a una tesis que varios años después de presentada y defendida se va a publicar como libro y va a tener el título de Tornel and Santana, The Writer and the Caudillo, México 1795-1853. Aquí, después de varios años, publicas ya este libro, pero me gustaría, antes de darle espacio a este libro, a un libro que antecede a esta publicación y que es México in the Age of Proposals, 1821-1853, y que además fue un libro dedicado al profesor Michael Castelo. Es un libro que a mí en lo particular me llama la atención, si me lo permites, por dos aspectos iniciales, quizá podamos comentar algún otro más, pero el primero es que comentas que en el verano del 95 y coincidiendo con tu incorporación a la Universidad de San Andrews, descubriste que ya no estabas de acuerdo con algunas ideas que habías sostenido en la tesis. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que se revisitó? Y cómo empiezas a indagar sobre estas propuestas para estudiar el desarrollo político de las muchas facciones, y aquí abres otra ventana, es decir, le empiezas a decir a los historiadores, tenemos que estudiar las muchas facciones que surgieron en el México independiente, desde la consecución de la independencia en 1821 hasta el último gobierno de Santana, que culmina en 1855. Y ahí empiezas a abrir esa caja de Pandora, pero también en 20 años nos ubicas entre la esperanza y la desilusión. Mm. Cuéntanos, Will, es interesantísimo. Yo creo, a veces, yo lo que les digo a mis estudiantes de doctorado es de que no corran, no tengan prisa en publicar sus tesis, porque a veces, con el tiempo, nos damos cuenta de que a veces cambiamos de parecer. Ya sé que hay unas presiones institucionales, laborales, ¿no? Que hoy en día es publicar o morir, ¿no? Es un poco ese contexto. Pero por una serie de razones, no publiqué la tesis doctoral enseguida y tuve un cambio laboral, o sea, de estar en Leicester, donde estuve durante 4 años, fue mi primer plaza, ¿no?, de profesor, pasé aquí a St. Andrews en el 95 y ahí ya puesto a repensar la posibilidad de publicar Tornel, el releerlo y darme cuenta de que pues me quedaba era una tesis que giraba muy sobre Tornel, pero no, me hacía falta más, me hacía falta ver el contexto general, saber qué estaban haciendo todos los demás. O sea, que la tesis era Tornel, 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 pero para verdaderamente entender a Tornel, yo sentí que necesitaba entender lo que estaban pensando todos los contemporáneos de Tornel, todas las facciones políticas. Entonces, aparqué, digamos, estacioné a Tornel y me dediqué ya, obviamente era ya años de estar mirando, pero a analizar las diferentes corrientes conservadoras, las diferentes corrientes liberales, tanto los moderados como no, y las diferentes facciones conservadoras, tradicionalistas, no, los santanistas como partido, como facción, viendo en cierta manera que todos evolucionaron. O sea que también ese fue el hallazgo, supongo que fundamental de este libro, fue el darme cuenta de que todos cambiaron. O sea, la idea de que Santana es un oportunista, chaquetero, que cambia de opinión, y la realidad es que todos cambian y todos van de una etapa de gran esperanza, es que es trágico, de gran esperanza con el logro de la independencia, especialmente ya cuando se consolida la Constitución del 24. En ese momento, esos sueños de tener un país, ¿no?, constitucional, liberal, ¿no?, con un sistema representativo, casi con un sufragio universal masculino, casi, ¿no?, aunque complicado, pero medio, y ver cómo eso de repente desaparece rápido, ¿no? Y vamos entonces por Sí, una serie de etapas de desesperanza hasta llegar a la desesperación que surge tras la derrota contra los Estados Unidos
y la pérdida de la mitad del territorio. Y vemos, claro, el caso extremo de alguien como Tornel, precisamente, o sea, el santanismo, alguien como Tornel que en la década de los 1820 es federalista, es liberal, cree en un sistema representativo, ¿no? Y que se convierte en centralista en la década de los 30 porque para él el federalismo ha fracasado, o sea, lo que pasa en Texas es culpa del federalismo, y que ya llegados tras la guerra contra los Estados Unidos, llega a la conclusión de que México no está listo para la democracia y de que lo que hace falta es una dictadura, pero es una evolución. Y claro, el estudiar en México in the Age of the Proposals, que se podría traducir como México en la época de las propuestas, aunque Josefina Vázquez habla de la época, la etapa de los propósitos, ¿no? En cierta manera se podría pensar de esa manera, ¿no? Sí, sí, Y la idea era ver, o sea, todos evolucionan, no todos acaban apoyando una dictadura, obviamente, cada quien evoluciona, pero vamos a ver que desde Gómez Farías hasta Carlos María de Bustamante, hasta Lucas Alamán, o sea, todos en algún momento van a variar sus perspectivas. Entonces, eso fue lo que fue ese libro. Y ya una vez habiendo publicado ese libro, que es cierto, lo dediqué a Costello, obviamente, ¿no? Y mientras escribí ese libro también pues trabajé el conservadurismo con Humberto Morales, que también sacamos ese libro, o sea que y fui sacando cosas en diferentes lados, coordinando libros sobre ideologías, o sea, viendo un poco ideas políticas en general, pero ya regresé entonces a Tornel, ya para reescribir un poco la tesis completamente de una manera más biográfica, para dar un poco esa evolución. sí. Y, y claro, una vez al haber estudiado a Tornel y esa evolución, me sentí ya en la necesidad de trabajar a Santana, porque finalmente, al haber visto esa evolución, pues era fundamental volver a Santana y un poco intentar entenderlo con esa visión de una persona que evoluciona con el tiempo, que no es alguien así sencillamente oportunista y cínica, ¿no? Y Sí, de ahí, y de ahí que me dediqué entonces a trabajar a Santana. ya, sí, te decía justo has marcado el segundo punto de, bueno, ya volver ahora a otros personajes y también comentas en alguno de tus escritos que justo estas rivalidades locales entre facciones regionales, pueblos y comunidades que tenían pues un poco que ver con el discurso ideológico real de la guerra de independencia. Y has mencionado y recalcado que realmente estos diferentes grupos usaron a la guerra como excusa para resolver antiguos agravios. Pues estamos viniendo de 300 años de conquista, que de alguna manera esa ilusión pues es inmediata, pero iba a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde tú entras a analizar estas facciones, pero también me llama la atención que para este momento de una naciente república, también vas a recuperar algunos pasajes de la prensa, ¿no? La prensa como esa referencia de cómo está el país, ¿no? Este sería como otro aspecto, ¿no? Y por ahí recuperas el Sol, el Águila Mexicana, el Correo de la Federación Mexicana, el Amigo del Pueblo, ¿no? Estos referentes de la prensa que van marcando el timing, ¿no? Y ahí sí que tenemos, ahí sí que se ve claramente la influencia de Costello. O sea, Costello era alguien que usaba la prensa, o sea, tenía, y después me pasó, lo tengo por ahí perdido, toda una serie de todas sus colecciones de microfilms, de todos los periódicos que él fue consultando, ¿no? Y entonces sí, o sea, que a través de la prensa era una manera de ver cómo se expresaban, ¿no? Las diferentes tendencias políticas, las diferentes facciones, sus portavoces, ¿no? En los editoriales, era una manera de apreciar las ideas, ¿no? Que también se manejaban, ¿no? Y hay un poco, no sé, hay una paradoja, porque por un lado sí que hay ideas políticas que importan, ¿no? Y sí que hay ideologías y evolucionan, pero estos personajes, al menos en el libro de Mexico and the Age of Proposals, ¿no? Están manejando ideas muy interesantes, ¿no? De lo que es una república, de lo que es el federalismo, ideas políticas claras. Pero es cierto que también hay una realidad o otra realidad donde ya cuando entramos en momentos de conflicto, cada quien maneja un poco estas ideas según sus circunstancias, según sus contextos regionales, locales, ¿no? Y que una cosa es lo que está pasando en la Ciudad de México y otra lo que está pasando allá en la frontera, ¿no?
Claro, sí, 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 y además están muy marcados los periodos. Yo logro visualizar a través de tu obra los 20, 1820, los 30 y quizá los 40 un poco perdidos, pero más en los 50, ¿no? Estos como tres grandes periodos. Pero también algo que me parece todavía muy importante y que ya lo comentabas ahorita de alguna manera, las diferencias entre yorquinos y escoceses y yo creo que todavía hace falta difundir todavía más y de manera muy precisa justamente estas dos líneas, ¿no? Estas influencias, una que surge en los 20, pero como es la de los yorquinos que llegaron en el 25, y otra, el grupo del rito escocés, que ya tenía una agenda desde 1816. Y por ahí, pues, todas las agrupaciones que se van definiendo y también las tendencias dentro de cada uno de estos grupos que todavía no se discuten, bueno, de manera muy general en los grupos de la historiografía nacional, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, y la complejidad, ¿no? Porque por un lado sí que se surgen estas diferencias entre escoceses y yorquinos, y sin embargo la mayoría de yorquinos fueron escoceses antes, ¿no? O sea que también Sí, y hay un contexto donde la gente también, en ese contexto de empleomanía que decía Zavala, ¿no? O sea, ¿quién ofrece chamba? Pues si son los yorquinos los que tienen, a quienes favorece el gobierno de Guadalupe Victoria, pues nos vamos con los yorquinos, ¿no? Porque queremos que nos den trabajo. O sea, que ya... Y en un contexto que también cada quien reacciona a lo que está pasando, especialmente en este caso, el hecho de que el gobierno de España no reconoce la independencia, ¿no? ya. Entonces y vamos desde el del plan de Iguala, donde hay una disposición a, dijéramos, entrar en un contexto de hermandad con España, siendo independientes, a ya rechazar España y lo español, y eso se va a convertir en uno de los momentos, digamos, de los temas más críticos entre yorquinos y escoceses, ¿no? Sí, y después también nos vas marcando, aparte de estas tendencias federalistas, centralistas, realistas o las dos logias, también cómo encarnan personajes en el poder y son seguidos, ¿no? Ya se mencionó a los santanistas, a los gómez-faristas, a los bustamantistas, pero justamente en estos personajes que sobresalen, ahora sí creo que Independent México de pronunciamiento in the Age of Santana 1821-1858 marca, o sea, ya este libro que se publica en 2016 marca estos grandes ejes de lo que va a ser Santana, ¿no? Sí, Y sí, tu aporte. claro. Pero por un lado tenemos, claro, en términos de la mi cronología, ¿no? O sea, tenemos México en the Age of Proposals, el regreso a Tornel, Sí, nos lanzamos con Santana, pero justo cuando me lanzo con Santana, además me encargan una historia general de América Latina, ¿no? Que es la Latin America since 1780, ¿no? O sea, que la tengo que escribir. Después de ese libro, ya me voy a México, dedico tiempo en Veracruz para trabajar los archivos regionales, de ahí saldrá Santa Ana. Y digamos, mi carrera es una de evolución en el sentido de que al haber visto la importancia del pronunciamiento como fenómeno político, en términos de Santana, que es un pronunciado, dijéramos, un adicto de los pronunciamientos, eso me lleva entonces a un nuevo proyecto, que es el proyecto de los pronunciamientos. no, y es gran proyecto, sí, Y sí, ahí sí, y el totalmente. libro que has mencionado, ¿no? Este que es el de los pronunciamientos, claro, es un estudio de todos esos textos que los pusimos en una página de web que ahí está, de acceso público, ¿no? De todos esos textos, más de casi 1500 textos de pronunciamientos, planes de adhesión, planes. Y de ahí de nuevo lo que uno ve es que siempre ha habido esa tendencia de traducirlo como, al menos en inglés, ¿no? Como revolts y revoluciones, y sin embargo, muchos de esos pronunciamientos son peticiones, ¿no? Son intentos de llegar a acuerdos y de negociar sin que la sangre llegue al río. En cierta manera, el pronunciamiento es una manera agresiva, ¿no? De hacer que te escuchen, pero, y que si hay suficientes actas de adhesión,
el gobierno te va a escuchar, va a recapacitar y te va a hacer caso y no hace falta que nos matemos. Pronunciamientos se convirtieron, bueno, abro comillas, los pronunciamientos se convirtieron en una práctica política tan extendida en el México del siglo XIX a través del estudio de lo que tú describes como las constelaciones de pronunciamientos que impactaron la política nacional entre el 1821 y 1858. Claro, tu proyecto es mucho más ambicioso, loable y generoso porque no se termina en 1858, sino se extiende varias décadas y Sí. como dices, está abierto, ¿no? Y es poner a disposición esas actas de adhesión contra pronunciamientos, pronunciamientos de rechazo, despronunciamientos, todas estas formas de manifestación, ¿no? Pero, y también ahí lo que encontramos, y volvemos a este tema de la evolución, ¿no? Es que la práctica del pronunciamiento evoluciona. O Sí, sea que sí, lo que también descubrimos es, y lo digo en plural porque éramos un equipo que lo estábamos trabajando, ¿no? Que para la década de los 1830 el pronunciamiento se populariza. O sea que ya no es militares y miembros así importantes dentro de la élite los que inician estos pronunciamientos. Hay pronunciamientos a nivel popular, a nivel de pueblo, hasta de pueblos indígenas, ¿no? Que todo el mundo se ha dado cuenta que esta es la manera de conseguir algo, ¿no? O creen que esta es la manera de... Porque las constituciones no funcionan, la idea de que la voluntad de la nación nadie la está escuchando, esta es la manera de, digamos, implementar cambios o conseguir cambios. Pero ya para la década de los 1840 ya los pronunciamientos se van volviendo cada vez más violentos, ya son más bien golpes de Estado, y dijéramos que esta etapa clásica del pronunciamiento, en cierta manera lo que vimos en ese proyecto es que aunque tenemos textos de pronunciamientos hasta 1876 digamos, en la página de web, lo que yo arguí en ese libro de Independent Mexico es que finalmente para 1858, ya cuando llegamos a la horrorífica guerra de reforma, ahí la época del pronunciamiento clásico termina, ¿no? Y ya, mientras se manejarán peticiones y algunos planes, ya no es lo mismo. O sea que la época clásica del pronunciamiento es de 1821 a 1858. sí, luego viene pues la Guerra de los Tres Años, ¿no? Y ese otro espacio de conflicto te llevará otra dedicación y otro libro. Pero antes de llegar a ello, quisiera retomar o si nos puedes comentar sobre Santana, héroe o villano, la biografía que rompe el mito, que se va a publicar en 2018 y que obviamente esperada precisamente por ser el personaje que fue este aristócrata. Entonces, con Santana, claro, yo lo que me di cuenta, porque cuando yo empecé con la tesis doctoral sobre Tornel, o sea, mi idea era que tenía esta figura que era Tornel, un hombre ilustrado, brillante, pero que de alguna manera se vinculaba a este personaje siniestro, ¿no? Pero llegó un momento donde pensé, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, si Santana era un monstruo, yo no me explicaba cómo podía ser que alguien como Tornel fuera tan fiel, ¿no? Sí, Entonces hacía falta, pues quizás teníamos que darle el beneficio de la duda y repensar un poco la figura de Santana. Entonces ya ahí ya me metí con Santana. Y claro, a ver, finalmente yo creo que no debemos pensar en términos de héroes o villanos, o sea, que no nos ayuda, ¿no? Hay que entender estas figuras históricas dentro de su contexto y lo que representan, ¿no? O sea, sí, sí, Santana surge, es un caudillo y es el fenómeno del caudillismo que lo vemos en toda Hispanoamérica, también en España, en un contexto de colapso institucional, ¿no? Donde la gente, y ahí podemos tomar las teorías de Max Weber, ¿no? Que habla de la dominación carismática, o sea, la idea de sí, que claro. cuando tenemos una crisis muy fuerte de instituciones, económica, política, social, la gente tiene esta tendencia, según Weber, a buscar la figura mesiánica para que los salve. Claro, es un modelo que Claro. nunca funciona. O sea, inicialmente encontrarán al héroe, pero el héroe, claro, es incapaz de salvar la situación porque una persona sola no puede, ¿no? Pero este es un contexto donde la figura de Santana, él es digamos, la expresión mexicana, pero tenemos a Páez en Venezuela, vamos a tener a Carrera en Guatemala, o sea, los vamos a encontrar en todas partes. Ahora bien, lo que yo veo en Santana es una evolución
Entonces, y en la biografía me permite entender pues todas las polémicas, ¿no? Pero en términos de si fue, por ejemplo, a ver, traidor o vendepatrias, ¿no? O sea, las grandes típicas, a ver, en Texas, simplemente hablaremos de tres eventos. En Texas, en 1836, él no firma el Tratado de Velasco, no dice que él reconoce la independencia de Texas. Esto los tejanos se lo han colgado, ¿no? Él lo que acordó en un contexto donde estaba cautivo, ¿no? Fue que aceptaría que una comisión tejana fuera a la Ciudad de México y presentara la propuesta de la independencia de Texas, sabiendo perfectamente que el Congreso mexicano diría que no. O sea que Exacto. esto por un lado. Por otro lado, lo que sucede en la guerra contra los Estados Unidos, mi investigación lo que para mí demostró es de que él a quien intentaba engañar era Polk, ¿no? O sea, él está en Cuba, ha empezado la guerra sin él, o sea, él está exiliado cuando se inicia la guerra entre México y los Estados Unidos en 1846, él está en Cuba y acepta que le vengan a ver estos comisionados de parte de Polk, porque Polk lo que no quiere es una guerra así de invasión, lo que él quiere es algo rápido, una negociación rápida, y Santana ve ahí la solución perfecta para regresar a México y defender el país como había hecho en 1829 en Tampico contra los españoles, contra Barradas, y en Claro, 1838 contra los franceses cuando perdió la pierna, ¿no? O sea, que tenemos a él, o sea, la patria le importa. Entonces, el que él intenta engañar es a Polk. Polk le paga $2 millones, ¿no? Que se aprueba por el Congreso, le permite entrar pasado el bloqueo y Polk lo que espera es de que Santana, corrupto, va a pagar, va a comprar la clase política mexicana y entonces van a negociar por una paz y le van a ceder el norte de México sin que haya una guerra larga y duradera y horrenda. ¿Qué hace Santana? Se va a San Luis Potosí, organiza un ejército, se va a luchar a Taylor al norte, después cometerá una serie de errores garrafales, porque otra cosa es que Santana como estratega no es de los mejores, ¿no? Pero un poco le sale el tiro por la culata, porque claro, lo que sí que se sabe, y esto de la acusación de Gamboa de agosto de 1847, donde como la gente sabe que hubo esta negociación en Cuba, y como le salen mal las batallas de la Angostura y de Cerro Gordo, se asume de que está perdiendo a propósito. Pero ya. la realidad es otra. Y si hubiera tenido éxito, ahora veríamos a Santana como el gran, ¿no? El gran pillo, ¿no? Que supo engañar a Polk. Polk en Sí, su sí, diario lo dice, este sinvergüenza me ha engañado, ¿no? Y cuando cae la Ciudad de México, Santana, su plan es, con Juan Álvarez, ir a Oaxaca, reorganizar el ejército, un poco como los generales rusos cuando Napoleón tomó Moscú, que se salieron con la intención de entonces atacar después, reorganizar el ejército y volver al ataque. Lo que pasa es que se topa con Juárez, que no le deja, y se va al exilio. Él no tiene nada que ver con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, él no firma nada, o sea que para él la pérdida de la mitad del territorio es algo terrible, ¿no? Pero ya después, en 1853, se ve forzado a vender la mesilla, ¿no? Y en sí, ese, en un contexto donde, además, al estudiarlo en la biografía, lo que ves es que intentó, de todas maneras, demorar ese acuerdo lo más posible, intentó conseguir que España, Gran Bretaña lo apoyaran para frenar estas ambiciones de los Estados Unidos, pero es que no había de otra. Los Estados Unidos ya estaban movilizando tropas, México no estaba en una situación para luchar otra vez y finalmente vende la mesilla. Y claro, lo que se ha asociado a la venta de la mesilla, que sí que podemos hablar de vendepatrias, con lo que pasó en la guerra contra los Estados Unidos, y ahí nos sale esta extraordinaria mentira de que vendió la mitad del país, que no es verdad. Ahora bien, Santana en 1853-55 se convierte en un dictador nefasto. O sea que también, que no me digan que yo soy aquí el apologista de Santana, que no lo soy. O sea, yo lo que intento es entender la figura de Santana en ese contexto, ya. ¿no? Y que finalmente él es uno de tantos. O sea que también, de hecho, Anastasio Bustamante estuvo más tiempo de presidente que Santana. O sea que hablar de la era de Santana, todo esto en cierta manera o de México, país de un solo hombre, es absurdo. Es absurdo, ¿no? Lo que pasa es que es muy fácil culparle a él de todo y no tener que empezar a pensar por qué perdimos esta guerra contra los Estados Unidos, ¿no? O sea, que es más fácil
tenerlo a él de chivo expiatorio, ¿no? Y Claro, esto, era el mejor personaje para justificar tantos fallos, ¿no? De claro, otra índole, ¿no? y fue Josefina Vázquez la que dijo aquello de que si no hubiéramos tenido a Santana nos lo tendríamos que haber inventado, ¿no? Porque nos ha servido de comodín para explicar tantas cosas, ¿no? Ya, sí, y en ese sentido creo que esta biografía que rompe el mito justamente va en ese sentido, ¿no? Y justamente habría que leerla una y otra vez para entender estos tres momentos de evolución del propio personaje, lo que hizo y no hizo, lo que fue y no fue, ¿no? Y bueno, luego el arribo ya de Juárez, y justamente darle ese tono de villano al personaje. Esto es lo que te ha ocupado prácticamente en los últimos 20 años de tu carrera. Sí. Te pregunto ahora por el libro de los 3 años de esta guerra, que bueno, es The Grammar of the Civil War, a Mexican Case Study, 1857-61, o La Guerra de los 3 años Sí. en español, ¿no? No, son dos libros distintos. Son dos libros distintos. O sea, la Guerra de 3 años, la Guerra de 3 años es una historia de la guerra. Porque al final del libro de los pronunciamientos, lo que quise saber un poco, bueno, entonces ahora qué pasa, ¿no? O sea, en 1858, y me impactó que, de hecho, el último libro que se había escrito así exclusivamente sobre la Guerra de 3 años era un librito de Alfonso Trueba de 1940 y tantos. O sea, que finalmente nos hacía falta un libro pues un poco el porqué de la guerra, qué pasó, cuáles batallas, quiénes participaron y cómo se desarrolló y cómo terminó. O sea, es un libro así, digamos, hecho a la antigua, en cierta manera, ¿no? Mm, Y mm, entonces me metí, o sea, conseguí una beca que me permitió pasar 2 años, que tenía, además, habiendo sido director de la Facultad de Lenguas Modernas durante 5 años muy largos, ¿no? Me dieron 2 años de sabática de compensación, ¿no? Y entonces ahí, pues me dediqué a trabajar en los archivos regionales de México. Y de ahí salió los dos libros. El primer libro es el que acabo de decir, y en inglés escribí un libro mucho más teórico. Es un libro que se llama The Grammar of Civil War, ¿no? O sea, la gramática de la guerra sí. civil, donde es un libro donde desarrollo, quizás hablar de una teoría es demasiado, no llega quizás a teoría, es más bien un modelo para analizar y entender, dijéramos, la práctica de la guerra civil en general, pero utilizando la guerra mexicana, o sea, Mm, la guerra civil de 1857 al 61 como mi estudio de caso. ya, Pero si bien La Guerra de 3 años es un libro, digamos, narrativo, aunque es analítico, pero digamos, es la narrativa de la guerra, The Grammar of Civil War es un libro teórico, es más bien, entonces son dos libros distintos, ya. pero obsesionados con el mismo tema, ¿no? Y ha sido a través de esos libros que, digamos, la siguiente etapa de mi investigación inevitablemente me ha llevado a escribir la biografía de Maximiliano, que va a salir supuestamente a finales de mayo. Y que estaremos esperando. Eh, y claro, y se va todo entretejiendo, ¿no? Se va todo entretejiendo. Y también has dicho algo, y quizá con eso podremos ir finalizando, porque cada libro te lleva a firmar ciertas situaciones. Y en el caso de los 3 años, de la guerra de los 3 años, tú dices, esta fue una guerra todavía más sangrienta que los propios antecedentes, ¿no? Y que la Revolución Mexicana incluso, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta idea tuya. Fue una guerra atroz, absolutamente atroz. O sea, fue una guerra total. Claro que hay variaciones dependiendo de las regiones, ¿no? Y los estados. Pero una vez que estalla, y yo sospecho que es porque se mezclan muchas cosas, se mezclan muchas cosas, pero simplemente por razones para simplificar, ¿no? Está el tema de la religión. Y el tema de la religión se convierte en algo explosivo. El hecho de que en 1856 que el Papa publique una circular, una locución al pueblo mexicano diciéndole que no obedezca al gobierno,
porque es un gobierno ateo, herético, ¿no? El impacto que eso va a tener, ¿no? Y el hecho de que con la publicación de la Constitución de 1857 el gobierno fuerce a los funcionarios a jurar la Constitución y que si no juran la Constitución los despedirán, mientras que la Iglesia dice que si juran, no, pues ya no tendrán los catecismos, o sea que no, ya no se les dará nada de, o sea, se les excomulgará, ¿no? Es una salvajada. Sí, sí. Y una vez que estalla, es un colapso total, es un colapso total del contexto de la sociedad. Y ahí sí que lo que yo vi en términos de la brutalidad de la violencia es de que ahí sí que surgen agravios que no tienen nada que ver con conservadores y liberales, pero que dependiendo de la comunidad, pues la gente ahora de repente se puede matar sin que pase nada, ¿no? O sea, tú tienes un vecino que durante años te ha estado molestando, incordiando. Ahora es posible matarlo y que no te metan en la cárcel, porque llegan tropas conservadoras y tú sin ser liberal o conservador, de repente dices yo soy conservador y lo acusas de liberal al vecino, aunque no lo sea, y lo puedes matar y tal. Y se crea también una dinámica de represalias Sí. absolutamente horrendo. O sea, que tenemos tanto las ejecuciones horrendas del 11 de abril de Tacubaya, ¿no? Y eso inspirará otras ejecuciones. O sea, que todos los bandos están cometiendo las mismas atrocidades. Y, y dependiendo a quiénes leemos, sí, se puede hablar de 200.000 muertos, ¿no? Pero no solo son las batallas campales, que yo conté como 70 y tantas batallas así formales donde muere un promedio de entre 80 y 1000 gentes, ¿no? Por batalla, sino que además están todas la violencia continua, ¿no? En las ciudades, ¿no? Es que no Mm, para. Y, y van a tardar muchos años en resolverse, porque aunque finalmente ganan los liberales la guerra, ¿no? O sea que así entra es. González Ortega entra en la Ciudad de México en diciembre, finales de diciembre, y Juárez regresa el 11 de enero del 61, ¿no? Cuando él regresa, eh, claro, los derrotados siguen dispuestos a luchar, ¿no? Y de ahí que ahí es cuando se buscará la posibilidad de una intervención europea para cambiar esa situación, ¿no? Entonces, en cierta manera, se entiende que la Guerra de 3 Años, dijéramos, en la historiografía ha desaparecido como antecedente de la Guerra de Intervención, pero son dos guerras muy distintas. Claro, y además porque al final de cuentas, el hecho de llamar el periodo de reforma no refiere a una guerra. O No. sea, entonces se excluye la palabra guerra cuando en realidad Sí, lo que tú has insistido es en ello, ¿no? claro. Hay una guerra cruenta y que va a devastar al país, ¿no? Y que además es una guerra de facto, pero que tiene estos dos ascendentes, por una parte la ideológica, pero por otra parte la espiritual moral, ¿no? Sí, sí. Donde hay intereses muy claros, ¿no? Claro. Y bueno, y lo que desarrollo en el libro de la gramática de la guerra civil es precisamente estas dinámicas de la violencia, ¿no? Que tienen su propia lógica. Y una vez que esa lógica se dispara, en cierta manera, ya nada tiene que ver con grandes ideas de liberalismo o conservadorismo, es sobrevivir como sea, ¿no? Ya, y en ese hilar procesos, porque al final de cuentas estamos hilando distintos procesos, pues llegaremos a Maximiliano. Entonces, con Maximiliano se trata más bien de un libro de divulgación y de síntesis, o sea, que Ya, esto que quede claro. Y yo estaba escribiendo un libro sobre la reforma, que finalmente yo creo que continuaré con ese libro, que es un libro sobre la reforma. Eh, pero Planeta, o sea, Pay 2, van a sacar una nueva serie que se llama Los malos de la historia de México uf, y me invitaron y me dijeron, ¿y por qué no escribes la biografía de Max? ¿No? Y hay mucho sobre Max, comparado con Tornel, ¿no? Hay sí, muchísimo sobre Max. Entonces, la manera que yo lo he enfocado es centrado precisamente en el tema de si fue malo o no, ¿no? Entonces, el libro, aunque es una biografía y es cronológica, en cierta manera funciona en base a tres
momentos claves, o sea, y tres preguntas claves. ¿Por qué vino a México? ¿No? ¿Por qué estuvo detrás del famoso decreto terrible del 3 de octubre de 1865, el decreto negro, ¿no? O sea, esas son las razones por las que podemos decir que es malo, ¿no? ¿Y por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Porque finalmente hay dos momentos claves donde se lo piensa y también hubiera ahorrado muchas muertes si se hubiera ido. ¿Por qué no se fue? Y entonces un poco el libro funciona así, ¿no? Esta es la idea. Bueno, pues estaremos esperando mayo para poder leerlo y poder discutirlo en quizá otro espacio que nos brinde la academia. Para cerrar este segmento, a mí me gustaría que nos hablaras brevemente de este libro de ficción, Patriotas, pero creo que va un poco entre la ficción y la realidad. Cuéntanos un poco. A ver, patriotas. Entonces, a ver, como dije que hicieron la primera parte de este diálogo, ¿no? De que yo quería ser novelista y Sí. pues a lo largo de todos estos años, mientras he estado haciendo historia, he estado escribiendo novelas, lo que pasa es que no las he conseguido publicar, también quizás porque he estado aprendiendo el arte de escribir novelas, pero finalmente me convencieron, con razón, de escribir una novela histórica. O sea, me dijeron, a ver, Will, si en vez de escribir novelas esotéricas sobre académicos, ¿no? Que se miran el ombligo, ¿por qué no escribes una novela histórica sobre México? Entonces, es una saga familiar inspirada las novelas de Paino, de Galdós del siglo XIX. O sea, es una Oh, novela ya, así sí, sí, emocionante, sí. dickensiana, con huérfanos que no saben si están sus padres vivos. O sea, hay toda esa vertiente, y incesto, en fin, adulterio, todo eso. No, no hay incesto, eso no sé de dónde esto, pero hay adulterio. Pero, pero es una novela que por otro lado me ha permitido, dijéramos, ofrecer una visión del siglo XIX mexicano, porque es una familia que empieza con un joven como Tornel, que dejó el colegio de San Ildefonso para unirse a la insurgencia, que acabará siendo santanista y que lo veremos después luchando en la guerra contra los Estados Unidos, porque acabará siendo militar, y su evolución, donde finalmente lo vamos a tener, no quiero dar demasiados spoilers, aunque en la portada ya mencionan de que se vincula con Maximiliano, mientras que tenemos las siguientes generaciones y todos los conflictos, dijéramos, intergeneracionales, pero que captan un poco, precisamente, fue una manera de volver, de estudiar la historia de México a través de la literatura. Y ahora acabo de escribir una novela que transcurre en la Revolución Mexicana, o sea que continúo escribiendo novelas y el manuscrito ahora está con Planeta y espero saber pronto cuándo la piensan sacar. Bueno, pero por lo menos ya habrá dos y las que ahí están en la historia propia, pero que no se han publicado y que las esperaremos en algún No, momento. no. Bueno, si te parece, ahora me gustaría que fuéramos a otro segmento para hablar de esa gran labor en la Universidad de San Andrews que pues te ha dado todo y me imagino que tú también le has dado todo. Me parece muy bien. Regresamos a seguir con este maravilloso diálogo con el doctor Will Fowler, nuestro miembro corresponsal en Escocia. Y a mí me gustaría que en este tercer segmento le demos el espacio a la institución que nos permite guiar todo nuestro trabajo. Ya sé que hubo dos, tú estuviste en un breve paso del 91 al 95 como profesor en la Universidad de Montfort en Leicester, en Inglaterra, que eso fue
prácticamente justo en el final de tu doctorado, pero después, en 1995, llegaste a una institución en donde has desarrollado prácticamente todo tu haber, que no solamente es escribir novelas históricas, escribir sobre héroes, villanos, personajes, también te ha dado la oportunidad de experimentar la enseñanza de la historia, pero también incorporar el cine, las letras, esto que te apasiona desde etapas muy tempranas. Cuéntanos, ingresaste en 1995, pero en el 99 fuiste director interino del Instituto de Identidad Cultural Europea. En el 2000 tuviste otra actividad importante dentro del comité de evaluación y exámenes, posteriormente en el comité de biblioteca de la Facultad de Lenguas Modernas, ambas actividades en esta facultad. En el 2001 ya subdirector de la facultad, hasta el 2002, en el 2004 al 2008 representante electo de Artes y Divinidad en el Consejo Académico Universitario. De ahí te convertiste en jefe del departamento del área de español entre el 2001 y el 6. Después regresaste al Comité de Becas Universitarias, fuiste director de enseñanza de la Facultad de Lenguas Modernas, jefe interino también nuevamente en un periodo posterior, director de investigación de la Facultad de Lenguas Modernas y subdirector de la facultad entre el 9 y el 2009 y 2011. En el 2012, director de enseñanza de la Facultad de Lenguas Modernas. En el 2012-13, director de investigación de la facultad también. 2017-2018, jefe interino del Departamento Español. 2013-2018, jefe de la Facultad de Lenguas Modernas y recientemente del 20 al 22, director de enseñanza de la Facultad de Lenguas Modernas. Toda una vida en torno a esta facultad y a tu universidad. Sí. Bueno, a ver, yo me imagino que dijéramos, el cargo de profesor de universidad, ¿no? Al menos en este país, ¿no? Es donde se espera que hagas tres cosas, ¿no? Una es dar clase, otra es publicar o morir, ¿no? Y la otra es tienes que contribuir, ¿no? Digamos, a la administración, a la gestión, ¿no? Al buen funcionamiento de tu institución, ¿no? Esos son Yeah. tus tres cargos. Evidentemente, no todo el mundo le va las cosas de la misma manera, entonces a veces hay gente que la cuestión de la gestión no les va y son mejores como docentes o son mejores como investigadores. Yo he intentado mantener las tres, esas tres bolas, ¿no? De alguna manera en el aire. Eh, Me encanta la docencia, o sea, como profesor disfruto, o sea, me di cuenta bastante pronto que como actor soy muy malo, pero la vena de actor la mantengo en clase, ¿no? O sea, es una manera o sea, cada clase es un show, de cierta manera, ¿no? Entonces es una manera de entusiasmar a los estudiantes y soy muy feliz, ¿no? Con esa relación, ese diálogo con los estudiantes. Entonces, eso por un lado lo he mantenido siempre. Un poco lo que decía en la primera parte de este diálogo, en la filología hispánica en el Reino Unido, o sea, se enseña lengua, se enseña literatura como expresión, no digamos, y cine como expresión cultural del idioma, y se estudia historia se enseña historia para. Entonces, mucho de lo que yo doy, de hecho, o sea, casi no doy clases de historia, esto digamos, ¿no? O sea, tengo mi optativa sobre México en el siglo XIX que doy todos los años a los últimos estudiantes del último año de carrera, pero por lo general lo que enseño es lengua, tanto desde principiantes hasta gente ya muy avanzada, y enseño literatura. Generalmente enseño literatura mexicana, o sea que desde Rulfo, Fuentes, ¿no? Laura Esquivel, etcétera. Y también enseño cine. Tiendo a escoger textos que me permiten hablar de historia, o sea, la muerte de Artemio Cruz, por ejemplo, ¿no? Mm, O si estoy de Pedro Páramo, hablaremos de la Revolución sí. Mexicana, en fin, pero van por ahí. Y al mismo tiempo, mientras estoy haciendo eso, y además de la investigación de la que ya hemos hablado, también a lo largo de los años he hecho lo posible para contribuir al buen funcionamiento de nuestra institución. Y entonces, donde ya, dijéramos, empecé a tomar cargos más
pesados fue, como ya los has mencionado, ya entrados en este siglo, o sea, como jefe del Departamento de Estudios Hispánicos, y finalmente ya fue en la década de 2010 hasta el 2000, bueno, hasta el 2022, donde ahí sí, el ser director de docencia de investigación de la facultad y también director de la facultad durante 5 años. Que ese fue, digamos, por un lado, la labor más, Demandante. más demandante, porque claro, ahí estás al cargo de una plantilla de 90 profesores, ¿no? Con una población de estudiantes de 2000, ¿no? Que hacen lenguas modernas, teniendo que no solo, bueno, estar encima de todo, ¿no? Y estar pendiente de todos los problemas y buscar resolverlos desde problemas de individuos, de plantilla, problemas personales, a problemas curriculares, de programas de estudios, etcétera, ¿no? Y habiendo sido director de la facultad, un poco se supone que una vez que tú ya has hecho eso, ya te dejan dedicarte simplemente a la docencia y a investigar y ya, ¿no? Como que ya has cumplido. Pero nos vino Sí, la pandemia y mi sucesor me dijo, Well, como tienes tanta experiencia, por favor, puedes ser el director de docencia en este momento crítico, ¿no? Y eso para mí fueron los 2 años más difíciles. Superó con creces el ser director de la facultad. Simplemente intentar dirigir el programa en un contexto de pandemia, donde por un lado, a diferencia de México, aquí las instituciones querían meter a los estudiantes en clase lo antes posible, porque los teníamos aquí en residencias, teníamos que... Y tener una situación donde la población de profesores con razón no quería entrar en clase porque no se quería contagiar, sí, eh, teniendo que lidiar las necesidades, los temores de los profesores, las presiones de los peces gordos de la universidad que me decían, no, no, es que tú tienes que hacer que toda esta gente me vaya a clase con mascarillas y hacer que funcionara aulas híbridas cuando verdaderamente la tecnología no la teníamos. En fin, esos 2 años, o sea, ya para mí fueron verdaderamente traumáticos. Y ahora ya solo me dedico pues a enseñar, a escribir, investigar y bueno, soy el coordinador del segundo año, pero no tiene nada que ver con digamos, la agonía del caudillo. No, bueno, y hacer feliz también en la enseñanza, obviamente, de la literatura y el cine, ¿no? Desde Pedro Almodóvar hasta César Vallejo, la verdad es que yo creo que estaríamos encantados de acudir a tus clases para ir a ver cómo se identifican momentos, cómo se entiende la cultura a partir del cine. La verdad es que esta parte de el cine español, el cine latinoamericano, la literatura española, la latinoamericana, seguramente que son realmente un gozo quienes entran a tus clases. Y por supuesto la historia, ¿no? Y los cursos de posgrado que comentas y la enseñanza del español en todos sus niveles, ¿no? Creo que en ese sentido, como bien dices, bueno, pues esta parte que toca llevar a cabo, que es la enseñanza, está más que resuelta. Años difíciles los de la pandemia, pero ¿qué recomendarías para ir a lo mejor acotando esta última parte? ¿Qué recomendarías a las nuevas generaciones, sobre todo de historiadores e historiadoras sobre siglo XIX mexicano o latinoamericano? ¿Qué les dirías tú a estas nuevas generaciones? Bueno, yo creo que el pasado importa, el pasado es presente, somos quienes somos debido a ese pasado y que además es una gozada estudiarlo, es una gozada ver cómo no nuestros antepasados en cierta manera sufrían como nosotros, no entendían la vida como nosotros y buscaban soluciones igual que nosotros, con amor y con esperanza, ¿no? Ya, no quiero dejar pasar que en el 18, del 18 al 19, estuviste realizando, ya lo comentabas, investigación archivística en México para el libro de la Guerra de los 3 Años.
Entonces, claro, o sea, a los estudiantes de Reino Unido y de otras partes que no son de Latinoamérica, pues impulsarlos, me imagino, a estar trabajando en estos archivos. Tú visitaste Claro. Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara y Ciudad de México. Y has estado siempre en archivos que te llevan a cumplir tus metas. Entonces, esto es dejar la familia, dejar tu comodidad, tu cubículo e irte a trabajar a veces hasta en catacumbas, ¿no? ¿No? Bueno, a ver, ok. Solo se puede hacer historia con... Bueno, ahora voy a decir algo así contundente y exagerado, pero se tiene que pasar por archivo, ¿no? O sea, hay que ir a los documentos. O sea, para verdaderamente estudiar la historia necesitamos consultar los archivos y consultar los documentos. Y es que ahí es donde está la historia y ahí está la emoción también, ¿no? O sea que para los jóvenes historiadores no hay nada más excitante que tener en las manos una carta, ¿no? Escrita por ese personaje, ver la firma de Maximiliano, ¿no? Yo qué sé, o leer un periódico donde te están diciendo que fumar es saludable, yo qué sé, en fin, que ahí está la magia, pero que también está la importancia, ¿no? De la labor del historiador. Es cierto de que pues es trabajo y hay que irse, a veces hay que dejar la familia y hay que pues tomar el avión y irse y eso, en fin, y eso es más un problema yo creo para los británicos que para los mexicanos que tienen los archivos ahí al lado, ¿no? Que quienes empiezan un doctorado aquí, yo les aviso ya, ¿no? O sea, porque ustedes si empiezan ahora un doctorado sobre México, esto es de por vida. O sea que es muy difícil cambiar de tema dentro de 10 años porque ahora ya no le conviene ir a México, ¿no? Entonces sí, pero para mí la historia de México ha sido una obsesión y una pasión, entonces no es problema. Sí, sí, yo creo que tu amor por México está reflejado en cada línea que nos das ya publicada. Pero yo quiero reafirmar aquí el repositorio de pronunciamientos, porque también le toca al historiador o a alguien como tú ir dejando huellas y legados. Y yo creo que The Cross Cultural 19th Century Research Center te ha permitido eso y tener a la mano esos pronunciamientos, ese gran cúmulo de pronunciamientos, finalmente forma parte de ese legado y también de esa disposición para otros historiadores e Sí, historiadoras que vienen, ¿no? sí, y eso es importante, ¿no? Compartir, ¿no? En ese sentido y facilitar. Pues si te parece, vayamos al último Muy segmento, bien, al de las satisfacciones. perfecto. Y pues nos vemos ahorita en un momento para hablar de ello, de esas pasiones y satisfacciones del doctor Will Fowler. Estamos de regreso con el doctor Will Fowler, miembro de la Academia Mexicana de la Historia por Escocia, y la verdad es que ha sido un recorrido, eh, pero fascinante, dinámico, y yo creo que a mí se me ha ido como agua y lo he disfrutado tantísimo, no sé si tú también. Yo sí, gracias a ti. Pero ahora me gustaría que cerráramos un poco con las pasiones y las satisfacciones, que de alguna manera las hemos visto, porque tu talante es ese de disfrutar lo que haces, de compartir, y has sido afortunado, has recibido innumerables apoyos desde 1995 para realizar estancias de investigación, impartir conferencias y obviamente dejar ese trabajo de historiográfico que pues es avalado por distintas instituciones que han puesto interés en ti, como la Sociedad de Estudios Latinoamericanos, la Academia Británica, el Fideicomiso Carnegie para las universidades de Escocia, el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de tu propia universidad, la Embajada de México, la Oficina de Asuntos Exteriores
y de la mancomunidad. Todas estas instituciones en algún momento te han apoyado. También, aparte de ello, has sido presidente de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos del 2001 al 2003. Ingresaste a la Academia Mexicana de la Historia en el 2021 e insisto, tu trabajo con el repositorio de pronunciamientos, un gran aporte. Todo esto forma parte de ese trabajo incesante de Will Fowler. Otras satisfacciones que tengas además de todo este cúmulo de actividades. Bueno, a ver, entonces, el haber sido elegido miembro de la Academia Mexicana de Historia como miembro corresponsal por Escocia fue para mí un verdadero honor, ¿no? O sea, que eso sí que fue una satisfacción tremenda, ¿no? Ah, hay las satisfacciones diarias, ¿no? De haber creado tantas amistades a lo largo de todos estos años, ¿no? O sea, que en México lo vivo todos los días, aunque esté en Escocia, ¿no? Todos los días pienso en México, todos los días estoy escribiendo sobre México y todos los días, de alguna manera, estoy en contacto con mexicanos, ¿no? Entonces, sea mexicanos que esté leyendo o amigos mexicanos con quienes estaré whatsappeando o escribiendo, en fin, o sea, que en ese sentido México vive para mí, es una de mis grandes satisfacciones y pasiones, ¿no? El haber publicado la novela Patriotas, la verdad es que también ha sido una gran satisfacción, porque mientras que como historiador he tenido pues todas esas satisfacciones de las que hemos hablado, las obvias, me quedaba un poco como asignatura pendiente, ¿no? La de publicar una novela, y finalmente, y una novela de la que me siento muy, muy orgulloso, o sea que eso también, también. Y evidentemente, pues ya a nivel emocional he tenido mucha suerte con mi familia, ¿no? O sea, que tengo una maravillosa familia, una maravillosa esposa, ya llevamos 35 años casados, ¿no? Unos maravillosos hijos, o sea que en ese sentido, pues he tenido mucha suerte, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las satisfacciones así más importantes, ¿no? Si queremos hablar de satisfacciones más que ya te las he mencionado aparte, pero ya es ya la satisfacción de ser el paellero mayor del condado de Fife. Bueno, tendremos que ir a probar la paella. Pues también me gusta hacer paellas y fideuás, que es la versión catalana con fideos, o sea, que es Sí, sí, en vez de arroz, ¿no? Pero sí, o sea, que esas serían mis satisfacciones, me imagino, ¿no? te la Y, pasas bien. sí, y siempre que puedo, pues volver a México, porque me encanta volver a México. Pues serás recibido en México siempre maravillosamente por tus colegas, pero también por los miembros de esta honorable y generosa Academia Mexicana de la Historia, que nos permite justamente abrir espacios como este, que nos permite justamente dar a conocer las trayectorias de sus miembros y que pues eso es magnífico conocer a todos sus miembros en México y fuera del país, pero que están haciendo obra para nuestro país y que están profundamente enamorados de México como tú. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Will Fowler, y estamos esperando ese libro de Maximiliano y que obviamente lo traigas personalmente a la academia para que la Obviamente, biblioteca tenga toda tu obra completa. obviamente. La presentamos Bueno, ahí. claro, claro. Te mando un gran abrazo hasta Escocia y espero que nos encontremos pronto en otro espacio y que, insisto, te sientas siempre bienvenido a México. Muchas gracias, Araceli. Y muchas gracias a todos por escuchar.